En este vídeo vamos a hablar de un tema que comprendo que es tremendamente doloroso para cualquier propietario de perro. Y es el momento en que nos hacemos la pregunta de ¿cuándo tengo que sacrificarlo? Por la razón que sea. Pues en este vídeo os voy a dar 3 principios básicos que os ayuden a tomar esta decisión, a que cuando se cumplan, pues entendáis que la eutanasia del perro va a ser posiblemente la mejor opción terapéutica. La primera y principal, o el primer gran grupo de señales, es que ni come, ni bebe y apenas duerme, o duerme de forma muy irregular. Esto, sobre todo, pues se da en enfermedades crónicas muy avanzadas, me da igual que sea una insuficiencia renal, que sea lo que sea, pues lógicamente pues eso llega un momento que el animal va perdiendo peso, va perdiendo vitalidad, si encima no bebe se nos deshidrata, con lo cual todo se agrava, notas que el animal sufre y encima pues no duerme bien, no descansa, no se recupera, etc. Yo siempre digo de cualquier manera que cuando vayáis a vuestro veterinario exijáis, porque estáis en el derecho. Yo estoy un poco cansado de verlo, sobre todo en esto de los directos que hacemos, que, pues que me han dicho que lo eutanasie. No, perdone, usted no me tiene que decir a mí cuando yo tengo que eutanasiar a mi perro. Usted me tiene que decir cuál es su diagnóstico y qué grado de gravedad, valga la redundancia, da usted al diagnóstico que ha hecho. Porque tenéis todo el derecho del mundo a pedir siempre una segunda opinión. Y esto, el compañero que se sienta afectado, pues lo siento mucho. Esto me lo hacen a mí y se lo hacen a cualquiera. Tenéis todo el derecho del mundo de consultar con alguien y que os den el diagnóstico, que os den los papeles, los análisis y demás. Eso habéis pagado por ello y es vuestro. Me enfado porque me encuentro muchas veces que no sabéis, pues no sé, le han dado esto, le han pinchado. No, estáis en el derecho, sois los que pagáis y tenéis la obligación, ya no solamente por vuestro animal, sino por vosotros también, de saber cuál ha sido el diagnóstico. El segundo gran tipo de síntomas o de señales que os pueden indicar que el perro pues está llegando a ese momento de tomar esa decisión es que el animal pierde el interés por todo su alrededor. Ya no curiosea, ya no olfatea, ya no quiere salir a la calle, ya no juega, está en el caso de los gatos escondido, en el caso de los perros todo el día tumbado, respirando a veces con dificultad, etc. Cuando veis así un animal que siempre ha sido jovial, que siempre ha sido proactivo, lo veis tan sumamente apagado, y si además coincide con los casos anteriores, los síntomas anteriores, que ni come ni bebe y demás, ya es un segundo grupo de circunstancias que os lleven a pensar en el posible sacrificio. Y el tercer gran tipo de circunstancias que nos lleven a pensar en la necesidad del sacrificio es que el animal tiene muchos días malos. Hay días que a lo mejor veis que se encuentra un poquito mejor, pero le duele lo que sea, se queja, llora, se pasa 2 o 3 días que no prueba bocado, 1 día y medio, 2 días sin beber. Es decir, que tiene momentos de estar bien. Esto es, a veces se da también en las personas. Las personas muchas veces antes de fallecer tienen una recuperación y parece incluso, oye, que se ha recuperado. Esto es una reacción del organismo a querer salir de este valle donde te estás metiendo. Pues en los animales pasa algo muy similar. El animal intenta encontrarse un poco mejor, reactivarse, pero luego tiene 3 o 4 días que está chafado, hecho polvo. De cualquier manera, estos son señales orientativas. Vuelvo a decir, nunca os fiéis de un veterinario que os diga el primer día que hay que matar al perro, hay que eutanasiarlo. Jamás. Pedir el diagnóstico, que os haga la prueba que él crea conveniente y con el diagnóstico que os dé y el grado de gravedad o peligrosidad que interprete, consultarlo siempre con quien sea. Con este canal, cuando podáis, con quien sea, nunca os quedéis con una única opinión. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Cuidaros muchísimo. Chao.